Matemáticas, tercer grado. Hola, hola, vamos a empezar con la sesión 2 de la secuencia 15, polígonos semejantes 2. Dice, veamos, primer criterio de semejanza. 1. Trabajen individual. Esto antes, nos vamos al criterio de semejanza. En esta sesión 2, aquí empieza la sesión 3, ¿ya la vieron? Bueno, en esta información azul, les he recomendado a mis alumnos, váyanse a la información azul, porque ahí están las respuestas o la intención de la sesión. Parte de la explicación. Lo que pasa es que este libro los lleva al problema y ya luego les explica. Pero ahorita lo vamos a hacer un tanto inverso. Las condiciones necesarias y suficientes para saber si un triángulo es semejante a otro se llaman criterios de semejanza. Una manera de determinar que dos triángulos son semejantes es ver si sus ángulos correspondientes miden lo mismo. Sin embargo, basta con tener la medida de dos ángulos para determinar la medida del tercero, por lo que el primer criterio de semejanza es ángulo, ángulo. Esto es cuando se conocen dos ángulos, pero si se conocen los tres, pues el criterio de semejanza va a ser ángulo, 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 ya que la suma de la medida de los tres ángulos interiores de un triángulo es siempre 180 grados. Esto grábenselo, lo van a ocupar todo el tiempo. La suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre van a sumar 180 grados. Bien, empezamos. Trazan en su cuaderno dos triángulos de diferente tamaño, pero los dos triángulos con ángulos de uno de 90 grados, el otro de 45 grados y el tercero de 45 grados. Una vez que los tengan, van a contestar estas preguntas. A. Expliquen el procedimiento que siguieron para trazar los triángulos con las condiciones indicadas. B. Los triángulos que trazaron son semejantes entre sí. Estas son preguntas abiertas que tienen que contestar. Argumenten su respuesta. C. ¿Cuántos de los triángulos que trazaron son isósceles? Esta respuesta se va a poner interesante. ¿Por qué resultaron así? Bueno, inciso D. Observen el triángulo de la izquierda, quizá, que tiene dos ángulos de 45 grados y un ángulo de 90 grados, muy similares a los que trazaron. Y digan si los lados correspondientes de los triángulos que trazaron ustedes en su libreta son proporcionales a este. ¿A qué se refiere? Lados correspondientes. Si este lado, llamémosle así, lado más largo, o no sé si ya identifican una hipotenusa, debe ser correspondiente, obvio, con el lado más largo que tienen en su triángulo. Este costado, si los nombraron, por ejemplo, si le pusieron nombre a los vértices, los vértices de toda figura plana se nombran con letras, las primeras letras del abecedario. Por lo regular así es. Y para diferenciar unos de otros, pues ya le cambian letras, ¿no? En este caso es A, B y C. El triángulo se llama ABC. Entonces ustedes pueden ponerle otros nombres a sus vértices, C, D, E, F, G, etc. Si estos lados, tienen que ser correspondientes, pero vamos a ver que son proporcionales. Aquí responden esta pregunta, ya que les está preguntando esta situación sobre lados correspondientes, si lo son y si son proporcionales. Expliquen el procedimiento que siguieron para comprobar que los lados correspondientes son proporcionales. Si este lado mide 14.1, exageremos, y el de su libreta mide 28.2, a eso se refiere la proporcionalidad. Está al doble, entonces si este mide 10, en su libreta va a medir 20, por ejemplo. Es un ejemplo.
de medidas. Las medidas pueden ser proporcionales más pequeñas, medianas, más grandes, al doble, etcétera. 2. En una telesecundaria se pidió a los alumnos que trazaran un triángulo cuyos ángulos sean 110 grados, 20 grados y 50 grados. Háganlo también ustedes, tracen en su cuaderno un triángulo cuyos ángulos tengan las mismas medidas que estos ángulos marcados. Anoten las medidas de los lados. Aquí van a marcar la medida del tamaño mayor. Estas no son respuestas, Aquí van a poner la medida del segmento mediano. Y aquí van a poner la medida del segmento más corto. Punto 3. Comparen el triángulo que hicieron ustedes con los siguientes 3 ángulos que trazaron los alumnos de la telesecundaria Kazán. Vean aquí los 3 triángulos. El primer triángulo se llama GIH, el segundo ABC, EFD o DEF, como lo quieren nombrar. De acuerdo a estas medidas que les da su libro, el cual ustedes trazaron en su libreta, espero que haya quedado bien, o más o menos. Estas figuras, si las miden, aquí les está pidiendo que anoten la medida de cada en cada triángulo, la medida de sus ángulos, pero como el usar el transportador puede variar un poco la medida, bueno, yo ya les puse las medidas, pónganselas en su triángulo. Inciso B. El triángulo que trazaron es semejante a alguno de estos triángulos que están aquí. Se supone que sí, porque los ángulos que están marcados aquí son los que tuvieron que trazar allá en su figura. Si su respuesta es afirmativa, ya dijimos que sí, encuentren la razón de semejanza. En caso contrario, anoten por qué no son semejantes. Y la razón de semejanza, pues ya la mencionamos, aquí está. Como conocemos los 3 ángulos, entonces va a ser A, ángulo, ángulo, ángulo. En telesecundaria concluyeron que los 3 triángulos de la imagen son semejantes entre sí. Que son semejantes entre sí porque hay un criterio de semejanza. Y ese criterio de semejanza es conociendo sus ángulos. ¿Es correcta esta afirmación? Comenten con el resto de sus compañeros. ¿Por qué? Completen la siguiente tabla. Veamos, está el triángulo 1. El triángulo 1, por ejemplo, en este ejemplo está hablando del triángulo ABC. Este es el triángulo ABC. Y el triángulo 2 es el triángulo DEF. Este. DEF. ¿Qué razón de semejanza del triángulo 1 con respecto, este es el 1, con respecto al triángulo 2? En todos los casos la razón de semejanza va a ser ángulo, ángulo, ángulo. Repito porque conocemos los 3 ángulos de cada uno. Razón de semejanza ahora del triángulo 2 con respecto al triángulo 1. Va a ser lo mismo. Y así sucesivamente para los demás ejemplos. El triángulo 1 va a ser ABC y ahora el triángulo 2 GHI va a ser esto. ABC con GHI, que es esto. También son proporcionales los segmentos y semejantes los ángulos. Y lo mismo con el triángulo 1, con el 2 tenemos las respuestas. ¿Qué creen que sea respuesta aquí? El triángulo ABC, con el que ustedes trazaron en su libreta. Aquí van a contestar la razón de semejanza. En grupo y comenten por qué las son bien. 5. Alina, alumna de telesecundaria, afirmó lo siguiente. No es necesario conocer la medida de los 3 ángulos para saber si son semejantes. Si la medida de 2 ángulos correspondientes es igual, entonces los triángulos son semejantes. Veamos esto. Esto se lo pueden aprender. Está muy bien esta situación.
¿Crees que Alina tiene razón? ¿Sí o no? ¿Por qué? De una vez les digo, sí, tiene razón. Escriban aquí una justificación. Ya vimos la razón de semejanza y ya aquí tenemos unos ejemplos. Ya está contestada la tabla. Perfecto. 6. Observa los siguientes triángulos y anota la medida del ángulo que falta en cada uno. Si se dan cuenta, aquí es el ángulo obtuso 117 también, y este ángulo 21 grados y este también 21 grados. ¿Cómo lo vamos a saber? Lo dice la información. La suma de la medida de los tres ángulos interiores de todo triángulo siempre va a ser 180 grados. Entonces aquí voy a sumar esto. 117 grados, lo tengo aquí, más 21 grados, me da 138. Pero como toda suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, bueno, a 180 grados le voy a restar 138. Y la diferencia va a ser la medida de este ángulo. Le anotan aquí la medida del ángulo que nos falta conocer. Con ayuda de tu maestro comenten entre todos por qué los triángulos que tienen la misma medida de dos ángulos correspondientes son semejantes. Híjole, ya se comentó. También comenten por qué. Si se conocen dos ángulos de un triángulo, ¿se pueden determinar la medida del tercero? Pues obvio que sí, ya lo dijimos. Bien, con eso terminamos sesión 2. Nos vemos en la 3.